iglesia reunida y limpia por la sangre de tu Hijo Jesucristo, te da gracias por ese amor que derramaste en la cruz. Porque de tal manera nos amaste que entregaste a tu único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Puede sentarse, hermano? Estoy feliz de verle a todos ustedes aquí hoy. Luis, eres muy bienvenido. Laure, you're very welcome here. Nosotros estamos muy contentos por verle a cada uno de ustedes. Y yo contento de presentarles una vez más a mi papá Carlos Alberto Baño González y María Milagro Rodríguez Flores. Ahí tiene papá y mamá. Por favor, no le llamen papá de Darwin y mamá de Darwin, ¿ok? No, simplemente Carlos y Milagro, ¿ok? O Mari. Con identidades completamente independientes que me precedieron a mí también. Gracias por sus oraciones. Gracias, familia, por estar acá. Torres y familia. Bueno, ahora no puedo decir Jonathan, no está, se me escapó Jonathan, porque la última vez que le dije Jessica Torres, digo perdón, él lo sabe. Él lo sabe. Bueno, les invito a abrir sus Biblias, buscar en sus teléfonos este pasaje extraordinario que leyó Giovanni en el devocional. Mateo capítulo 16, versículo del 21 al 27. Jesús anuncia por primera vez, claramente, de manera inequívoca, su muerte y resurrección. Esto es una de las señales extraordinarias de que Cristo es el profeta de Dios. Es el Mesías. Porque Él tiene completo control de su vida. Y como decía en Juan capítulo 10, el Hijo entrega su vida, pero nadie se la quita, sino que yo mismo, de mí mismo, bajo mi propia autoridad, la pongo. Y no solo que la pongo, sino que la tomo de regreso, porque ese es el mandamiento que yo recibí de mi Padre. Es decir, que en este versículo de Juan 10 ya hay una declaración de intención, donde dice, yo vine porque el Padre me dio un mandamiento. ¿Cuál fue ese mandamiento? Dar mi vida en rescate de todo aquel que en mí cree. Y no solo dar mi vida, sino en resucitar de entre los muertos. Y demostrar de esa manera que yo soy quien dije ser y quien me acto en la cruz en sustitución del pecador fue aceptado por el Padre. Y que es legítima, legalmente, la oferta de salvación y de perdón a todo aquel que cree. Ahora, en preparación a la semana próxima, que es Semana de la Pasión, encontramos un texto que quizás está en este momento en que Jesús ya se está acercando a Jerusalén. Recuerden que el ministerio de Jesús transcurrió en tres zonas fundamentales. En Galilea al norte, Samaria y en Jerusalén. Aunque Jesús en algún momento bajó a Jerusalén en varias ocasiones en su ministerio, el énfasis principal primero estuvo en Galilea, después estuvo el ministerio en Samaria y luego en Jerusalén. Y allí terminó porque dijo Jesús, no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Y Jesús dice que con toda intención va a Jerusalén a entregar su vida. Su ministerio está acabando. Él está entregando su vida. Y en este pasaje nosotros vamos a hablar, pensando en este título en primer lugar, la cruz de Cristo y la mía. ¿Puedes decirlo? La cruz de Cristo y la mía. Lo primero que podemos encontrar en el texto que señalamos es la necesidad de la cruz. La necesidad de la cruz. Versículo 21 dice así: desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén
y sufrir muchas cosas de manos de los líderes religiosos, de los jefes, de los sacerdotes y de los maestros de la ley. También que era necesario, subraya allí, necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Aunque podemos hablar de muchos detalles de ese solo versículo de Jesús, quisiera que nosotros prestáramos atención en esto. ¿Por qué era necesario que Jesús muriera? ¿Qué era lo que imponía esa necesidad? ¿No habría otra manera en que Dios pudiera salvar al mundo? ¿No habría otra persona que Dios pudiera usar para salvar al mundo? ¿No habría otro acto que no fuera el de la muerte que Dios pudiera por medio de él salvar al mundo? Porque era esta la única forma necesaria de salvación. Bueno, en primer lugar, la necesidad del ministerio lo impone, del sacrificio de Cristo lo impone la soberanía de Dios. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Dios es rey. ¿Puedes decir amén? Amén. Él creó el mundo, creó los habitantes, la humanidad, y todo está bajo su gobierno. Porque Él tiene derecho sobre todo y sobre todos. Él es rey. Ahora, Dios es santo. Y como Él es santo, Él dispuso leyes para que nosotros pudiéramos relacionarnos con Él y relacionarnos los unos con los otros, de manera que cumplían las expectativas de su pureza. En tercer lugar, el hombre pecó. Y como el hombre pecó y como nosotros pecamos, la justicia de Dios demanda entonces un pago, una retribución a el quebrantamiento de la ley. Quiero que me sigan hasta este punto. Lo que estoy tratando de decir es que lo que impone la necesidad de un sacrificio es que Dios es rey y gobierna, que Él es santo y nos ha dado ley, que nosotros somos pecadores y que hemos quebrantado su ley, y que como es justo, Él no puede dar por inocente a aquel que es culpable. Entonces, hay necesidad que se pague por haber quebrantado su ley. Si yo fuera a entrar a casa de Nicolás en este fin de semana, yo digo, ¿sabe qué? Nicolás está despistado porque es domingo de Ramos y él se va a comer un barbecue en casa de... Aquí a la casa de quién lo voy a mandar. De Fabio, que está estrenando la casa el domingo. ¿Estás invitado? Y yo digo, voy a colarme. Y yo sé que Martica guarda la huaca, como decimos nosotros, abajo de la almohada. Y que ella duerme para el lado izquierdo de la cama. Ahí está el dinero. Voy a meterme allí y me llevo el dinero. Pero la comida en casa de Fabio fue poca y pobre. Y dice Nicolás, déjame irme para la casa más temprano porque yo tengo que rellenarme en casa. Y cuando regresa a casa me atrapa a mí con el dinero en las manos. Yo le digo, Nicolás, tú sabes que yo soy tu hermanito. Yo tengo una necesidad. Mis padres acaban de llegar de Cuba. ¿Tú me entiendes? Nicolás no entiende en nadie. Llama a la policía y me lleva preso. El momento en que yo me presento delante de la corte, yo juro y perjuro que me arrepiento de haber quebrantado la ley y de haber ofendido a mis hermanos. ¿Qué ustedes creen que va a hacer el juez? Díganme qué va a hacer el juez. Ahora, si los hombres justos de este mundo, que no son tan justos como Dios, impone la necesidad que se pague por quebrantar la ley, cuánto más el Dios y juez de los cielos no puede dar por inocente al que es culpable. Es necesario que se pague por quebrantar la ley. Si nosotros quebrantamos la ley del tránsito, es necesario pagar una multa. Si incurrimos en un delito menor, es necesario que nosotros paguemos con horas de servicio social. Pero si es un delito mayor, nosotros tenemos que pagar con tiempo de encarcelamiento. De alguna forma, el quebrantar la ley impone la necesidad de un pago. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Por qué? Porque nosotros, en lugar de reconocer que a través de las cosas creadas
existe Dios, y que Dios es poderoso como para crear todas las cosas, sabio como para diseñar algo tan perfecto, bondadoso para darnos tanto placer a través de las cosas creadas, aún a través de toda la creación, nosotros sabemos que existe Dios y que Él al menos es así, y aún así no dimos gracias, y no le dimos gloria, y no respetamos su ley, sino que hemos seguido nuestros propios caminos, haciendo la voluntad de nuestra carne, siguiendo, perpetuando la herencia familiar con los mismos hábitos y malformaciones de carácter y la forma de relacionarnos, perpetuando el pecado de una generación a otra, sin respetar a Dios y sin tener en cuenta su ley. Eso necesitamos pagarlo. Ahora, el amor de Dios, en último lugar, es quien impone la necesidad del sacrificio de Cristo. Porque la justicia demanda el pago, pero el amor exige misericordia. Porque Dios nos ama, no quiere que nosotros paguemos con nuestra muerte el pecado, sino que nos amó de tal manera que entonces envió a su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo es alguien extraordinariamente singular. ¿Por qué? Porque Él es el único Hijo de Dios. Los cristianos podemos decir que somos hijos de Dios, pero somos hijos de Dios en carácter adoptivo. Pero Cristo es el Hijo por naturaleza de Dios. Él fue engendrado desde la eternidad. En el principio, ya Cristo existía con Dios. Y Él mismo tenía la naturaleza de Dios. Jesús mismo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo y el Padre, uno somos. Las palabras que yo hablo son palabras del Padre. Las cosas que yo hago, las hace el Padre a través de mí. Yo no hago mi propia voluntad, sino que el Padre que está en mí, Él hace las obras. Entonces, Él vivió durante 30 años de una manera íntegra, intachable, perfecta, santa. No solo delante de Dios, sino delante de los hombres. Y cumplió toda la ley de Dios y cumplió toda la ley de los hombres. Intachable. En el final de su ministerio, cuando Jesús participó en varios juicios injustos, las personas tuvieron que contratar testigos falsos porque no hallaban un delito del cual acusarle. Sus jueces siempre se volvieron a sus acusadores diciendo: no hay ningún delito en él, porque él era santo. Santo. Pero este era el carácter necesario del hombre que iba a ser sacrificado a favor de la humanidad, porque él no podía morir por sus propios pecados, sino que él tenía que ser inocente para morir sustituyendo al culpable. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Cristo, que no era pecador, murió por nosotros, sustituyéndonos en la cruz. Juan el Bautista dijo de Cristo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué estaba diciendo Juan con eso? Estaba diciendo, como en el antiguo pacto el pecador reconocía que había quebrantado la ley de Dios y que Dios demandaba un pago. En el antiguo pacto, ¿qué hacía el hombre de familia? Dime, tomaba un becerro. Ese becerro, ese animal, tenía que ser perfecto. No podía tener una oreja muenga, ni una pata coja, no tenía que tener la lengua torcida, no podía tener nada. Perfecto. Y entonces presentarlo, derramar su sangre, y tomaban ese cordero y lo ponían sobre el altar del sacrificio y lo consumían completo. Bueno, cuando Juan el Bautista dice Cristo
Es ese Cordero de Dios que está diciendo, Cristo es tan santo, perfecto y justo, como tipificaba, ejemplificaba el Cordero que la familia en el Antiguo Testamento sacrificaba. Cristo sustituía, moría en lugar de, no por sí mismo, sino en lugar de. Y Cristo debería derramar su sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. ¿Qué dice la Biblia con la palabra remisión? Es tomar el pecado y remitirlo a otro. Poner fuera, ponerlo fuera el pecado que nosotros tenemos, la culpa que tenemos, ponerla aparte. Entonces necesitaba derramamiento de sangre. El antiguo pacto, la ley de Moisés, fue instituida por sangre. Pero el nuevo pacto es derramada la sangre de Cristo para sellar por medio de su sangre este pacto. Que todo aquel que reconoce que ha quebrantado la ley de Dios y se vuelve a Cristo, poniendo toda su confianza en Cristo como sustituto, Salvador, Señor, que le perdona sus pecados, todo aquel que pone su fe en Cristo y se arrepiente de sus pecados, tiene la palabra de Dios empeñada, que Él perdona y que Él salva. ¿Puedes decir amén? Oh, Señor. Entonces, la soberanía, la santidad, la justicia, el amor, todo el carácter de Dios imponía esta necesidad de un sacrificio y que ese sacrificio fuera Cristo. Cristo. Jesús está diciendo, es necesario, muchachos, amigos, es necesario que yo vaya a Jerusalén y que allí padezca y que allí muera. Es necesario. Es necesario. Ahora, lo segundo que puedo decir en este pasaje es el tropiezo antes de la cruz. Viene entonces Pedro, toma a Jesús aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Jesús se volvió y dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Satanás es quien está escurriéndose entre los discípulos y encuentra un aliado en Pedro. Y a través de esta iniciativa es Satanás quien está ocultándose para hacer tropezar a Cristo. La palabra tropiezo es escándalo, viene de poner una piedra como obstáculo entre ti y un destino fijado. Entonces, ¿cuál es el destino de Cristo? La cruz. Es necesario que yo vaya a la cruz. Pero ¿qué hace Satanás? Quiere poner un obstáculo grande para que tú, ¿qué hagas? Tropiece o te caiga o te desvíe de tu camino y vayas en otra dirección. Satanás sutilmente no quiere la salvación del hombre y llega a Cristo por voz de Pedro. ¿Cuántas veces vemos que Satanás puede trabajar tan bajo en las vidas de los que viven en los propósitos de Dios, usando a las personas que menos te puedes imaginar? Capítulo 16. Pedro está diciendo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y Cristo qué le está diciendo? Qué dichoso eres, Pedro. Qué dichoso. ¿Ves las cosas tan claras? Déjame decirte que lo ves tan claro porque el Padre te lo ha revelado. Y déjame decir más sobre esa declaración, sobre esa verdad, que yo soy el Cristo, yo voy a edificar la iglesia. Y esa verdad es
tan trascendental que una iglesia edificada sobre esa verdad, las puertas del Hades no van a prevalecer cuando ella empiece a empujar en el reino de Dios. Wow, yo me imagino que Pedro dijo, muchachos, aprendan. Capítulo 21. ¿Dónde está la luz, Pedro? ¿Quién te está hablando al oído, Pedro? Esa buena intención, ese sentimentalismo, ese paternalismo de Pedro, de supuestamente cuidar de su maestro, no viene de Dios. Y creo que deberíamos aprender muchas cosas de ese hecho. Al menos esta. Si estás caminando con tu cruz encima, dirigiéndote al propósito de Dios y la voluntad de Dios en tu vida, debes tener el oído muy fino para discernir quiénes te están hablando y si esas voces vienen de Dios o no. Porque, déjame decirle que creo plenamente hasta el día de hoy que Pedro no tenía ninguna mala intención en contra de Cristo. Él amaba a su maestro. Hasta ese punto, él se creía capaz de morir en lugar de su maestro. Entonces, su intervención no está plagada de maldad, sino de toda buena intención, de toda buena voluntad, pero humano. Y Cristo no tiene condescendencia con Pedro, porque él descubre las maquinaciones de Satanás y no le habla solamente a Pedro, sino que le está hablando ¿a quién? A Satanás, que habla por medio de Pedro. Apártate de mí, Satanás. Y después a Pedro, que está siendo instrumento, dice, porque no piensas, como quiera usar la versión, porque no pones la mira en las cosas de Dios, o no piensas en las cosas como Dios las piensa, sino que las piensas humanamente. Amado hermano, debemos tener nuestra mirada puesta en la cruz, en el propósito de Dios, en la voluntad de Dios, en los planes de Dios para tu vida. Y aun cuando vengan voces amigables, paternales, cariñosas, pero que hablan consejos humanos, nosotros debemos permanecer firmes en lo que una vez creímos que es la voluntad de Dios y es el llamado de Dios para tu vida y es el propósito de Dios para tu vida. Y qué increíble cómo Pedro los llama aparte, porque a veces los mayores desafíos en la vida espiritual ocurren en privado, nadie se entera. Es en la soledad, es en la vida privada, es en los rincones secretos, en los momentos solitarios, donde tú estás tomando decisiones de integridad, de santidad, de agradar a Dios, donde otros no se enteran, pero allí se define después el ministerio público, la vida pública. Jesús calculó el peligro atroz de esa tentación de abandonar su camino a la cruz y reprendió severamente la insinuación de abandonar la cruz. Tercer lugar, la invitación de la cruz. Luego Jesús dijo a sus discípulos, regresó de la conversación privada en Pedro, vino donde están sus discípulos y les dice, si alguno quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué puede dar a cambio de la vida? Porque el Hijo del Hombre
ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles. Entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Qué extraordinario el maestro. Ahora ve a su discípulo y dice, déjame dejar algunas cosas claras con usted. Yo no soy el único que va para la cruz. Esto se trata de que si ustedes me están siguiendo a mí y yo voy a la cruz, ¿qué ustedes piensan que le espera a ustedes? Si tú quieres seguir a Cristo y Cristo va rumbo a la cruz y no va a permitir ninguna otra alternativa que no sea la cruz, ¿qué es lo que deben tomar entonces quienes quieren ser sus discípulos? Una cruz. Esta es la esencia de la vida cristiana. Do you want to follow Jesus? ¿Tú quieres seguir a Cristo? Tú necesitas tomar su cruz. ¿Y qué significa tomar su cruz? Tomar su cruz significa morir para ti mismo como Cristo murió por ti. Ser discípulo de Cristo, ser cristiano, no es solamente creer que Él es quien dijo ser. No es solamente abrazar la Biblia como verdad. Es seguirlo a Él en su propio destino. ¿Qué cosa era ser cristiano para los discípulos, para los apóstoles? Era si Jesús va a casa de Natanael, es ir a casa de Natanael. Si Jesús está en el Jordán, es estar en el Jordán. Si es estar en el monte de la transfiguración, es estar con Él allí. Si es estar con la multitud, es estar allí. ¿Qué significa ser cristiano para los apóstoles? Es estar donde Jesús estaba y correr la suerte que Jesús corrió. No se puede seguir a Cristo como se siga a cualquier persona en las redes sociales. Mira, me sugirieron seguir a Marta. Déjame ver su perfil. Mira qué foto más linda. Voy a seguirla. ¿Qué hiciste? Un clic. Estoy siguiendo a Marta. Marta, yo soy una seguidora tuya. Marta, yo soy un seguidor tuyo. Ya estoy siguiendo. Mira qué interesante lo que dijo Marta. Pero, no, eso no me importa a mí. Esa es otra temática. Pero mira lo que está diciendo. Mira, Marta comentó. Marta no dio like a mi foto de fin de semana. Yo voy a dejarla la próxima vez. A ver si ella me va a dar like o no. Mira lo que me comentó. Parece que no le gusta este plato que yo tiré la foto. ¿Sabe qué? Marta me está cayendo gorda. No la voy a seguir más. ¿Qué haces solamente? Clic. No quiero más notificaciones. Y para que no diga nada, la bloqueo. Me salí de Marta. Y ya está. ¿Cómo sigue a uno en las redes sociales? A distancia, de manera indiferente, solo si le conviene. Y lo que está a veces simplemente juzgándose es un valor estético. ¿Me gusta o no me gusta? Seguir a Cristo es otra cosa. Seguir a Cristo es una relación personal. No se puede hacer a distancia. No se trata de que Él te dé like a tus palabras, a tus dichos, a tus relaciones. Se trata de que tú publiques lo que Él espera de ti. Por tanto, ¿cómo sé yo lo que le gusta a Jesús? Entonces tengo que buscar a Jesús, aprender su voluntad, para entonces publicar en mi vida lo que a Él le agrada. Y si un día yo recibo un comentario de algo que publiqué en mi vida que no le agradó a Jesús, más bien debemos nosotros arrepentirnos y borrar esa foto lo más rápido, como si nunca hubiese existido.
Porque Cristo no simplemente es alguien que tú sigues friendly. Cristo es el Señor de tus redes sociales. Y no estoy hablando de Twitter, ni de Instagram, ni de YouTube, ni de WhatsApp. No estoy hablando de eso, ¿no? ¿Ok? Tu vida debe ser para Cristo. Muriendo cada día a lo que a ti te gusta, que es contrario a su ley. A lo que tú prefieres, que es contrario a su voluntad. Si alguno quiere, la invitación está abierta para cualquiera que quiera seguirlo a Él. Pero quien quiera seguirlo a Él, sepa que este camino comienza, continúa y termina negándonos cada día a nosotros mismos. ¿Y por qué deberíamos hacerlo? Bueno, primero deberíamos hacerlo porque lo que nos confronta, que no debemos decir y que no debemos hacer, lo que nos confronta es la justa voluntad de Dios. Y decir lo que a Él no le agrada y hacer lo que a Él no le agrada es necedad. Si tú quieres invertir en el market, stock market, y de pronto alguien que sabe te dice, ¿sabe qué? Invierte en Microsoft, porque mañana van a sacar una tecnología y van a subir las acciones. Pero él sabe lo que está diciendo. Él sabe lo que está diciendo. Pero tú dices, ¿sabe qué? No. Yo siento. El aire sopla y creo que debo invertir en la economía cubana, porque ahí hay futuro. Ahí hay futuro. Entonces, tú pones ahí tu dinero, pero el consejo sabio era que no inviertas allí. Cuando el Señor te dice a ti, no inviertas en esas palabras, no inviertas en esas costumbres, no inviertas en ese estilo de vida. ¿Por qué? Porque al final ese estilo de vida va a pasar delante de mi examen. Y cuando yo zarandee ese estilo de vida y cuando yo juzgue ese estilo de vida, yo sé lo que voy a buscar allí. Y cuando yo no encuentre lo que yo te he dicho que es mi preferencia, tu vida va a ser pérdida. Por eso Jesús dice la siguiente palabra: ¿de qué le vale al hombre invertir en esta vida terrenal, alejado de Dios, si al final de su vida tiene que presentarse delante de Dios? ¿Y con qué pagará el hombre el rescate de su vida? Por tanto, el que quiera salvar su vida, guardar su vida para sí misma, para invertirlo solo en su capricho, su voluntad y en el pecado, al final la perderá. Pero aquel que ahora la pierde para sí misma, reconociendo que su voluntad es buena, es agradable, es perfecta, y que la mayor inversión en la vida que puedes hacer es vivir para Cristo, y depositas toda tu vida y la pones en su stock, estás haciendo la mejor inversión. Porque aunque inmediatamente tú ves que el crecimiento de ese monto es de 0,1% o algo así, cuando llegue el día de la eternidad y Cristo se te pare al lado, el valor de tus acciones van a subir hasta infinito y más allá, porque Cristo pone valor a tu inversión en la eternidad. ¡Aleluya! Y lo que se reían hasta el momento antes del juicio, dice, tu inversión va en picada. Pero cuando llega el día de Cristo y el sol de justicia amanezca y el Cristo glorioso se ponga como abogado delante de ti, al lado tuyo, para defenderte delante del Padre, todas las inversiones de este mundo terrenal se van a esfumar como hojarasca. Pero ahí tú llegas con tu minita. Ahí tú llegas con tu inversión. Ahí tú llegas con tu vida sencilla, pero depositada en Cristo. Wow. Y dice el Señor, ven, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel.
Cuando la especulación del mundo decía que tu inversión iba en picada. Cuando la especulación del mundo dice, ¿sabes qué? Tú estás perdiendo, estás invirtiendo en un fondo que no va a haber ganancia. Tú te mantuviste fiel. Y tú seguiste invirtiendo en el reino, invirtiendo en el reino, invirtiendo en el reino. Hoy es el día en que todo eso va a remunerarte 100 veces, 1000 veces más. Y vas a entrar en una ciudad donde el mar es de cristal, donde las calles son de oro, donde las puertas son de perlas, y tú tendrás una morada eterna en los cielos. Aleluya. Porque llegará el día en que Cristo dice, recompensará a cada uno que abrazó su cruz. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Hoy sigue Jesús haciendo la misma invitación. Si al menos uno quiere seguirme a mí, ser mi discípulo, que decida hoy negarse a sí mismo. Tomes mi cruz, como mismo yo tomé tu cruz. Tu cruz la tomó Cristo por amor a ti. Y ahora dice, toma mi cruz, como yo tomé tu cruz. Y hazlo por el mismo motivo, por amor a mí, dice Jesús. Jonathan Edwards y tantos otros que podemos leer en la historia del cristianismo pensaron así. No es necio. Jim Elliot dijo esto. No es necio perder lo que no puedes retener para alcanzar lo que no puedes perder. Les repito, no es necio perder lo que no puedes retener para alcanzar lo que no puedes perder. ¿Qué es lo que no podemos retener? Esta vida, este mundo, con todos sus placeres. No podemos retenerlo. Un día se nos va. Yo escucho a los ancianos hablar y me dicen a mí, ¿sabe qué, Darwin? Yo todavía pienso como si tuviera 20, 30 años. Yo en mi ser interior soy la misma persona. Pero cuando me veo al espejo, me doy cuenta que no soy el mismo. Hay quienes dicen, los ojos nunca envejecen. ¿Por qué? Porque todos sabemos apreciar lo que es bello, hermoso y deseable durante toda la vida. Pero no podemos retener, no podemos aferrarnos por mucho ejercicio que hagamos, por mucha dieta que hagamos, por muy bien que vivamos. No podemos retener la vida. Algún día se nos va. Y entonces no es necio dejarla ir, pero en las manos de Cristo, con tal de alcanzar lo que nunca perderemos. Y es una eternidad
con Él en gloria. Estas son algunas aplicaciones que quiero dejarles de lo que hemos hablado hoy. Primero, no hay otra manera de salvarse. Tu carrera, una vez más, no va a dar sentido a tu vida. El dinero que tú ganes no va a justificar los sacrificios de tu vida. Tu esposa, tu esposo, ni hijos van a saciar tu vida como solo Dios puede hacerlo. No hay manera de salvarse. Solo Cristo puede salvar. Por tanto, pon toda tu confianza en Cristo. Segundo, toma la cruz de Jesús. Decide hoy tomar su cruz, seguirle a Él. Pon aparte tus caprichos, tus pensamientos, tus pecados. Abandona un estilo de vida centrado en ti mismo. Abandona esa manera de vivir y aférrate a Cristo. Él llenará tu alma, Él saciará tu corazón y en las cosas más sencillas de la vida encontrarás sentido y plenitud con Él. Porque Cristo llena tu copa. Después cualquier detalle la desborda. Pero con Cristo fuera, no hay manera que la copa rebose. Tercero, debes esperar que cuando tú tomes decisiones serias a favor de la cruz de Cristo, siempre van a venir tropiezos, circunstancias inesperadas, personas, comentarios, gestos, circunstancias que tú no controlas, que van a querer apagar el fuego de tu corazón. Cuando eso ocurra, sé hombre y sé mujer de Dios. Y di, el Señor te reprenda. Nada ni nadie me apartará de mi camino y de mi cruz. 4 y último, alégrate hoy. Que te brillen los ojos, vislumbrando la esperanza de la vida eterna y de la recompensa que Dios dará a cada uno de los que aman a su Hijo Jesucristo. No hay una lágrima a favor del reino que Él no cuente a tu favor. No hay una obra grande o pequeña que pase inadvertido. El registro del cielo está abierto y en la mano del ángel está la pluma de Dios. Y cada una de nuestras acciones a favor del reino, Él las cuenta. Y tú no necesitas la alabanza del mundo ni el aplauso de nadie. Tú necesitas agradar a tu Padre Celestial. Porque aun cuando tú mueras en la cruz solo, abandonado, que ese no va a ser tu caso, tú tienes un Padre en el cielo que vindica tu causa, que te levanta del sepulcro y te da nuevo comienzo y te da esperanza siempre. Amén. Siempre. Si Cristo hubiera complacido a Pedro, si Cristo hubiera complacido a sus discípulos, si Cristo se hubiera autocomplacido a sí mismo y hubiera abandonado su camino a la cruz, hoy no estaríamos aquí. Estamos aquí porque Él siguió su camino. Por tanto, sigue tu camino, porque las vidas de otros dependen de ese acto, de que tú ames la cruz, tú te aferras a la cruz y que tú cargues la cruz cada día para la gloria de Dios, la bendición de mucha gente y el gozo de tu alma. Y el gozo de tu alma. Ten valor y aliento. Carga la cruz de Cristo. La recompensa is coming. Ya viene. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por el evangelio glorioso de Jesucristo. Te damos gracias por esta noche preciosa donde hemos estado en comunión contigo.
te hemos alabado, adorado y hemos meditado con deleite en tu palabra. Que una santa unción de tu Espíritu repose sobre todos y la palabra tuya, aún después de esta noche, quede marcando la mente, la conciencia, las voluntades, la vida de mis hermanos para recordarla, meditarla y aplicarla. Padre, ven con poder a nuestras vidas y que podamos ser cristianos de corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengan una feliz noche.